Este, bueno, se maneja el sistema de mayor resto para cuando hay restos, o sea, hay un mecanismo para distribuir las bancas, pero hay distintos mecanismos. ¿Qué pasa con el sobrante? ¿Y qué pasa con las bancas no adjudicadas? Entonces, en ese momento se maneja el sistema de mayor resto. Bueno, después más adelante, ¿no? No, más adelante no, en 1910 se impuso un sistema ideado por un autor que no se sabe bien si es belga o si es francés, un matemático, ¿no? Conocido, J. Borelli. Tampoco está muy claro qué quiere decir la J, ¿no? Pero bueno, Borelli aplica o propone un mecanismo que es conocido como de doble voto simultáneo. Y esto cautivó a los autores, a la gente de aquel momento, principios del siglo XX. ¿En qué consiste el doble voto simultáneo? El doble voto simultáneo consiste en decir, votamos por un lema partidario, o sea, por un partido político, y se van acumulando las distintas opciones que se hacen a ese partido. Esto se aplicó a la elección del presidente de la República hasta la reforma de 1997, en donde se consagró el candidato único por partido político. Pero ahora vamos a eso en un rato. Entonces, esto significaba, como dice allí la placa, que el elector votaba al mismo tiempo por el partido y por una lista de candidatos, y se sumaban todos los votos. O sea, uno podía tener individualmente la mayor cantidad de votos, una agrupación, un partido, una lista, la mayor cantidad de votos, pero en definitiva ganaba la lista más votada del lema más votado. O sea, primero el tema era quién era el partido que ganaba. Y una vez allí se tenía en cuenta la sumatoria de todas las listas que se presentaban hasta dar finalmente con la lista ganadora dentro del partido ganador. Bueno, este, bien. En 1924, hace 2 años celebramos el centenario, se crea la Corte Electoral por una ley, ¿no? Y se crea el Registro Cívico Nacional. Luego se consagra constitucionalmente la Corte Electoral, pero nace en enero de 1924, este, y luego se aplica a partir de octubre de 1925, un mecanismo de distribución de las bancas planteado por un autor belga, esto sí, Victor Dont, que apunta a qué cosa, apunta a la proporcionalidad, pero con una pequeña salvedad, y es que el cálculo que propone Dont tiende a favorecer ligeramente a las agrupaciones más grandes. O sea, supongamos que los restos son los mismos, pero uno saca más bancas que el otro. Entonces allí va a haber una pequeña inflexión a favor del sector más grande. Esto es un tema matemático que no vamos a explicar, entre otras cosas, porque probablemente no estemos en condiciones, ¿no? Pero lo cierto es que se adapta el sistema DONT a la realidad nacional. Ahí hay un representante, el doctor Máximo Altí, por lo cual a veces se denomina el sistema DONT-Altí. En definitiva, Altí lo que propone es el sistema DONT con alguna característica un poco modificada, digamos, pero no pasa de ahí la cosa. Bueno. Eh, la otra cosa que se impone es el sistema de listas cerradas y bloqueadas se llama, ¿no? Esto significa que la lista hay que votarla como viene, no se puede modificar, no se puede tachar un nombre, no,
hay que votarla como está impresa, ¿no? No podemos cortar la hoja de votación, no podemos, yo ya lo dije, tachar un nombre, no podemos agregar un nombre a mano, ¿no? La lista es como viene y así hay que votarla. Y si uno anda toqueteando la lista, o sea, digo, la escribe, la rompe, en fin, hace alguna cosa de esas, está anulando el voto en definitiva. Bueno, bueno, estábamos hablando de una evolución. Entonces tenemos, a ver, tenemos, a ver, en 1918, si bien no fue la primera reforma constitucional, porque la primera fue la del 12, en 1918 tenemos un cambio importante en lo que es el sistema nacional y en lo que es lo que se elige, ¿no? Porque en la Constitución de 1918, vean ustedes, el Poder Ejecutivo termina siendo un Poder Ejecutivo de dos cabezas. Por un lado, un presidente de la República, por otro lado, un órgano colegiado poco en respuesta a lo que había propuesto el que fuera presidente de la República, don José Valle y Ordóñez, decíamos, él había propuesto un poder ejecutivo colegiado y acá un poco para salir, asumir el compromiso, se plantea un poder ejecutivo de dos cabezas, o sea, un presidente de la República, por un lado, que tiene que ver con los ministerios, digamos, con los podríamos decir, los cometidos esenciales, ¿no? O sea, ¿por qué cometidos esenciales? Porque cometido esencial es la defensa, es el orden público, y las relaciones internacionales, por ejemplo. Bueno, y ahí el presidente de la República actúa con tres ministros posibles, ¿no? Precisamente defensa, interior, lo que hoy es el Ministerio del Interior, y relaciones internacionales, ¿no? Relaciones exteriores. Pero además aparece un órgano colegiado que se dedica a lo demás, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Administración, así se llamó. Este, y bueno, y las elecciones pasan a ser en 1918 elecciones en forma directa, ¿no? O sea, no hay intermediarios. La gente vota presidente, la gente vota Consejo Nacional de Administración. Em, en cambio, la elección para el Senado se mantuvo en forma indirecta hasta 1930, donde hay una nueva modificación de la Constitución que habla del voto directo para elegir a los senadores. En el caso de la Cámara de Representantes se incorpora el principio de proporcionalidad y se consagra el secreto al voto, ¿no? Esta es un elemento que se juzga, digamos, con mucho afecto, porque supone una gran garantía de la objetividad, de la seriedad, en fin. Bueno. eh, este, Se recogen, bueno, perdón, tenemos, o sea, 1918 es el Poder Ejecutivo de dos cabezas, como decíamos. En 1934 tenemos una nueva reforma constitucional eh, que fue un poco la salida del golpe de Estado del 31 de marzo de 1933 a cargo del que fuera presidente de la República, el doctor Gabriel Terra, ¿no? Hay circunstancias que, en fin, constituyen, no sé si pretextos, podríamos decir, motivos o pretextos para este golpe de Estado, pero rápidamente se trata de salir de esa situación de facto, ¿no? Y se aprueba la Constitución de 1934 que recoge la consagración del voto femenino. Hay voto femenino a partir de 1938. Luego hay en la Constitución de 1934 algunos elementos que van
digamos, incorporándose a nuestra historia constitucional. Por ejemplo, este, el tema de la ciudadanía legal para los extranjeros, 5 años de residencia para los que no tienen familia constituida en el país, o sea, la solución que se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, la otra cosa que se dice ahí, se mantiene, es que el derecho a votar aparece luego de 3 años de obtenida la Carta de Ciudadanía. O sea, también es la solución que conservamos hasta el momento presente, ¿no? Y se mantiene la suspensión de la ciudadanía para los soldados del India, este, especificándose que esto significaba los que tenían grado inferior de cabo dentro de la carrera militar. Eh, que es una causal de suspensión de la ciudadanía por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Hoy tenemos consagrado prácticamente lo mismo, salvo con un agregado que dice organizaciones por medio de la violencia. Estaba proclamada el deber de votar, por un lado, pero no estaba sancionado, ¿no? Bueno, y esto aparece a partir de, ya les decía, de 1971. Bueno, este, bueno, después aparece también en 1934 lo que hoy es el artículo 78. O sea, la posibilidad de extranjeros que sin optar por la Carta de Ciudadanía, pero con 15 años de residencia habitual, familia constituida, medios de sustento, este, se les autoriza a votar. O sea, es un poco lo que se ha conocido como electores no ciudadanos, ¿no? Hablamos ya de este fenómeno. Bueno, lo cierto es que esto nace en 1934 y un poco el propósito fue evitarles el problema de la pérdida de la ciudadanía o de la nacionalidad en el país de origen. La Constitución Ejecutiva, no hay una rama de un presidente, que se llamó Consejo Nacional de Gobierno, con 9 miembros, presidencia rotativa dentro de los que eran electos por el partido mayoritario, ¿no? Los que tenían 6 de los 9 cargos, habían obtenido 6 de los 9 cargos y ahí iba cambiando el presidente año a año. Pero no es el presidente de la República, era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, que es una cosa diferente. Bueno, ¿qué característica tuvo desde el punto de vista del sistema electoral la Constitución del 52? Que todo se ponía en una misma hoja de votación. Las distintas listas se imprimían en una misma hoja de votación. Y esto te traía aparejado el hecho de que no podía haber voto cruzado. O sea, o voto al partido A con todo lo que el partido A lleva a las elecciones, que eran una cada 4 años en ese momento. Cargos para el gobierno nacional, cargos para el gobierno departamental, con esta peculiaridad. También a nivel departamental había un sistema colegiado, ¿no? Ahí en vez de consejo con S en el medio, que consejo con C es un órgano, digamos, municipal, ¿no? Así está visto. Bueno, daba de la sábana, porque era una hoja muy, muy extensa.
¿no? Muy grande. Vean ustedes, pluralidad de integrantes del Consejo Nacional de Gobierno, pluralidad de integrantes de los consejos departamentales. Entonces era una cantidad de nombres que estaban impresos en esa hoja de votación. Lo que traía aparejado era que no podía haber voto cruzado. O sea, voto al partido a la lista B del partido A, bueno, tengo que poner esa lista, no puedo ni cortarla ni poner otra hoja de otro pares, porque están en formas de A7. Universaliza, digamos, la posibilidad del voto. Y otra peculiaridad, las hojas de votación de los cargos para el gobierno nacional y de los cargos para los gobiernos departamentales son hojas distintas. Ambas hojas debían, uno podía votar presidente, vicepresidente, acá vuelve a aparecer el presidente. Esta solución del 67, que es la que está vigente con las cuatro modificaciones posteriores, pero sigue siendo la constitución que nos está rigiendo con todos esos cambios, pero sigue siéndolo. Este, eh, Esto implicaba, no, la posibilidad de hojas distintas pero del mismo lema, del mismo partido, permitía cierta, diríamos, apertura. Uno podía votar para cargos nacionales, puede, ¿no? Para cargos nacionales, decíamos, al gobierno nacional, y otra lista de otro sector del mismo partido para el gobierno departamental. Esto en 1967. A partir de la reforma, de la última, la de, este, no, la penúltima, perdón, 1997. A partir de 1997 tenemos todo el ciclo electoral que vamos a ver ahora, ¿no? Este, o sea, la posibilidad de votar dos hojas de votación del mismo lema, del mismo partido, pero de sectores diferentes. Bueno, la reforma de 1997, ahí dice 1996, pero en realidad entró a regir a partir del año siguiente. Em, Acá aparece una especie de ciclo electoral, ¿no? Se vota para los cargos nacionales y departamentales, pero en otro momento, o sea, las elecciones departamentales son en mayo del año siguiente a las elecciones nacionales. No hay acumulación de candidaturas a la presidencia por una razón muy sencilla, y es que se estableció en esta reforma de 1997 el requisito del candidato único por cada partido a la presidencia de la República. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que hay que buscar un mecanismo, hemos hablado ya de esto, hay que buscar un mecanismo que lleve a que cada partido tenga un único candidato a la presidencia de la República. Con la solución actual puede haber más de un candidato, también ya lo dijimos, según la Corte Electoral, hasta tres candidatos para las elecciones a intendente, para las elecciones departamentales, aunque la reforma previó que por ley se podía establecer más de un candidato, perdón, un candidato único, o sea, más de un candidato hay ahora, un candidato único para las elecciones departamentales. Bueno, la otra cosa que incorpora la reforma del 97 es que para ser electo presidente hay que tener la mayoría absoluta en las elecciones de octubre, y si no se obtiene la mayoría absoluta, hay una doble elección, una segunda elección, o balotaje, o hay otra expresión que apunta a lo mismo, segunda vuelta, ¿no? Una segunda vuelta, o sea, en definitiva estamos hablando de lo mismo. Bueno, la segunda elección o segunda vuelta solamente incluye a las dos fórmulas más votadas, ¿no? De dos partidos distintos, o sea, se excluyen
los partidos que obtuvo un apoyo menor y los dos mayores, los dos con mayor apoyo, van a la segunda vuelta o segunda elección, la de noviembre, si es que hay. Bueno, muy bien. Eh, bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver ahora otro, otro tramito en este tema de las elecciones, del sistema electoral. Vamos a hacer alguna referencia a lo que existía antes y después vamos a repasar alguna cosa que acabamos de mencionar, el sistema electoral a partir de 1997. O sea, con las modificaciones. Bueno, a ver, compartir. Características anteriores que sobreviven, ¿no? Por ejemplo, este, se trata, se trata de conseguir, de consagrar, digamos, a el candidato más votado del lema más votado, ¿no? Entonces, em, el tema es cómo se regula la distribución de las bancas. Sobre esto hay normas constitucionales, también hay normas legales digamos, reglamentan la Constitución. Y tenemos distintos sistemas, ¿no? Por ejemplo, sistema mayoritario, bueno, se requiere la mayoría absoluta, puede haber ulteriores vueltas, ¿no? O sea, el balotaje famoso del que hemos hablado. Una característica que tenemos es bueno, no, estas son soluciones genéricas, ¿no? Sistema de lista incompleta, de voto limitado, o sea, esto significa que hay tantos cargos, bueno, podemos cubrir hasta tantos, ¿no? Y no más. Sistema de voto acumulado, estos no son sistemas que hayamos adoptado, pero existen en el mundo, ¿no? Por ejemplo, sistema de voto acumulado, cada elector tiene tantos votos como cargos a cubrir y los concentra, los distribuye entre los candidatos. O sea, con un sistema de este tipo, uno puede darle a un candidato, pongámosle, 2 votos, 3 votos, porque tiene la posibilidad de hacerlo, digamos. Bueno, em, el sistema de distribución de las bancas, como comentamos, que aplicamos es el sistema DONT o DONT-ALTI, que en la práctica es lo mismo. Se divide, ¿no? La cantidad de votos obtenidos por cada lista, por cada partido, entre los cargos a cubrir, y eso da una cifra que sirve después para seguir calculando, ¿no? Ese cociente, esa cifra que se llama cifra repartidora, entonces hacemos los votos obtenidos entre esa cifra y esa nos da, pongámosle, 7 bancas, 15 bancas, 22 bancas, o sea, de esa manera se van distribuyendo las bancas, que hay que cubrir. Tenemos, digo, por ahora, porque se puede modificar por ley, pero 99 miembros de la Cámara de Representantes, con la peculiaridad de que los representantes se eligen por departamento. Entonces tenemos con que estoy digamos, atreviéndome a manejar un número, pero digamos, Montevideo, supongamos, tiene 40 representantes o algo parecido, Canelones tiene 10 y bueno, y Rocha tiene 2, que es el mínimo que se admite, ¿no? Bueno. No, bueno, el sistema de votos es un sistema de lista bloqueada.
no tenemos la posibilidad de tachar o de cortar o de elaborar una lista propia como hay en algunos casos. Eh, Otras características del sufragio. El sufragio universal, o sea, todos los ciudadanos pueden votar, tienen el derecho al voto, incluso además lo tienen los que no son ciudadanos del artículo 78, número que se va achicando con el transcurso del tiempo. O sea, cada vez tenemos menos extranjeros que dicen, bueno, quiero votar después de 15 años de vivir y todo eso. O sea, sigue existiendo, pero en realidad en la práctica esto opera muy escasamente, digamos. Bueno. El voto universal. Esto implica el derecho y también el deber de votar en las elecciones a partir de una edad mínima que es la de los 18 años. Yo digo, esto de que el de sufragio es un derecho y un deber, a veces a uno le hace recordar otras circunstancias de las que por suerte estamos alejados por ahora, que es el derecho y el deber de defender a la patria en caso de un enfrentamiento bélico. O sea, tiene muy poco que ver con esto que estamos diciendo, pero está esa doble característica. Por un lado el derecho, también la obligación. Y a partir de 1971, como ya adelantamos, esta obligación es sancionada. O sea, alguien puede justificar el no haber votado por razones de enfermedad, por no estar en el territorio de la República, dado que votamos dentro del territorio y no afuera, ¿no? Pero bueno, ahí están las causales. No, el ciudadano, el elector no está en el territorio, bueno, tiene una justificación, no estaba. Estaba enfermo, una segunda, certificado médico, en fin, pero una segunda justificación de por qué no se cumplió el deber de votar. Y si no, hay un sistema de multas, también depende de las características del elector, ¿no? O del ciudadano. Si es funcionario público es distinto, en fin, pero está. Bueno, otra característica del sistema, el voto es igualitario. Esto significa que todos los votos, o sea, valen lo mismo, valen uno. Todos los votos valen uno, así sea el voto del ciudadano que es un encumbrado, digamos, titular de una fortuna, o un intelectual de primera línea, o un docente, pongámosle universitario, por ejemplo, su voto vale uno. Y vale tanto como el del el individuo que, bueno, no sé, tiene un sueldo, gana un sueldo mínimo, tiene una actividad menos trascendente desde el punto de vista, bueno, ¿quién dice que es trascendente y que no lo es? Pero lo cierto es que cada voto vale exactamente lo mismo. Eh, Otra característica, el voto es secreto. Esto aparece a partir de julio de 1916, cuando se organizaron las elecciones para la Convención Nacional Constituyente, de acuerdo con la Ley Constitucional de 1912. Entonces ahí se consagró el voto secreto, lo cual es visto como una gran garantía, ¿no? Incluso del sistema democrático, porque si el voto no fuera secreto, el elector está sometido a las presiones, a las represalias, ¿no? Alguien que le dice a una persona, bueno, lo presiona para que vote por tal o cual cosa, haciéndole ver determinadas condiciones, determinados favores que se le dieron o que aspira a que se le den, ¿no? Entonces, bueno, voto secreto, nadie sabe lo que estamos votando, uno va al cuarto secreto, que cada vez es menos un cuarto, ¿no? Ahora es una especie de mampara, pero que asegura el secreto del voto, ¿no? Entonces uno pone la hoja de votación en el sobre de la corte, va y vota. Y nadie sabe qué votó, ¿no? Salvo el propio interesado. O salvo, que también es una posibilidad,
cuando el elector tiene un problema de discapacidad y entonces se hace acompañar por una persona de su confianza, bueno, esa persona de su confianza sabe lo que vota, lo que está votando ese elector, ¿no? Eh, Se supone que la persona de confianza no defrauda la confianza y no hace cosas extrañas, ¿no? Estoy pensando cuando el elector es una persona que tiene un problema, es no vidente, y se hace acompañar por alguien que de su confianza, pero bueno, a medida en que se honre la confianza no hay ningún problema, el voto mantiene su pureza, digamos. Bueno, alguna cosa más, inscripción obligatoria en el registro cívico. Ustedes tendrán presente a partir de los 18 años, bueno, quieren entrar a la universidad y les piden la credencial y les piden estar inscriptos, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con la inscripción obligatoria, porque el que no se inscribe tiene determinadas dificultades, ¿no? Se le exige la inscripción a ciertos efectos. Bueno, el registro cívico permanente, esto es una gran base de datos, la del registro cívico, donde estamos los ciudadanos, los que tenemos derecho a participar de las elecciones, por ejemplo. Después, algo más, ¿no? Que no tenemos, que existe en Chile, por ejemplo, ¿no? Autoridades designadas por derecho propio, vitalicias, por ejemplo, los expresidentes chilenos integran automáticamente el Senado de Chile, ¿no? Esto, digamos, parece claro, no, no tenemos ese tipo de situación. Si el expresidente de la República le interesa estar en el Senado, a su partido político, o a su agrupación dentro del partido político, le interesa que sea candidato al Senado, bueno, tendrá que presentarse en una lista nueva, no, no es por derecho propio automáticamente miembro de una cámara u otro órgano electivo. Lo otro que podemos decir, estamos hablando del sistema anterior, es que todas las elecciones se hacían el mismo día. Ya lo dijimos. Terminamos con las elecciones, en fin, todas nacionales, departamentales, etcétera, el último domingo de noviembre, hasta que vino la reforma de 1997, que es esto que tenemos al final, esta referencia que tenemos al final, que es para de acá para adelante, si es que no damos marcha atrás. Bueno, eh, otras características de nuestro sistema. La presencia de lemas. ¿Qué son los lemas? Los lemas son los nombres de los partidos. O sea, partido A, partido B, en fin, tenemos hoy por hoy tres grandes lemas que se disputan el apoyo de la ciudadanía. Grandes digo en el sentido del apoyo electoral que tienen. Tenemos otros lemas con un apoyo menor. Esto es fluctuante, ¿no? Alguien pudo haber tenido un gran apoyo, un apoyo mediano en tal elección y en la elección siguiente perder votos, por ejemplo, o a la inversa, o ganar votos. Bueno, en la denominación de lemas arranca en 1925, una ley, y dentro de los lemas aparecen las listas, en fin, están las listas. Había una distinción en el sistema anterior entre lemas permanentes y lemas accidentales. Y el lema permanente era aquel lema que había obtenido representación parlamentaria, o sea, estamos hablando de un diputado por lo menos, un representante nacional por lo menos, también conocido como diputados, em, entonces, ese lema permanente, porque había obtenido representación parlamentaria ya en una instancia anterior, en la elección anterior, ese lema permanente permitía acumular, o sea, permitía el doble voto simultáneo. A partir de
la reforma del 97 ya no hay distinción entre lemas permanentes y accidentales, ¿no? Bueno, lo otro que no puede haber candidatura sin lema. Lo del voto, doble voto simultáneo es la fórmula de Borelli, como ya dijimos, se estableció por una ley de 1910. Allí hubo una especie de particular afecto a esa fórmula. La gente de la época, estoy viendo, lo tengo por ahí en algún lado, el libro de Justino Jiménez de Arechaga, el primero de los Arechaga, que era firme partidario del doble voto simultáneo, etcétera. Bueno, y lo planteaba en un libro de la libertad política, que en este momento lo debo tener por allí, pero no les quiero hacer perder tiempo. Si lo tuviera a mano, se los mostraba, pero no lo. A ver, no, no es este. Bueno, doble voto simultáneo implicaba eso, votar por un partido y por opciones dentro del partido, pero teniendo presente que las distintas opciones se sumaban, ¿no? Entonces permitían, aunque alguien no fuera el más votado, permitían la opción de que ganara alguien que no era el más votado individualmente. Esto sucedió en 1971, si no me equivoco, donde termina ganando el lema Partido Colorado, pero el que había tenido individualmente más votos había sido Wilson Ferreira Lunate, candidato por el Partido Nacional. Pero como el paquete, diríamos, por decirlo de una manera coloquial, fue mayor el otro, entonces, bueno, fue electo el presidente más votado dentro del lema Partido Colorado. Fue electo presidente el candidato más votado, para ser más preciso. Bueno, otra característica, listas completas, esto significa no menos candidatos que cargos, y listas bloqueadas se toman como están, no se pueden tocar, no se pueden modificar, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay al final una expresión de Aldo Solari, profesor de sociología, reconocido, abogado también, caracteriza el sistema electoral como un sistema de listas cerradas y bloqueadas de representación proporcional para la elección de los representantes y senadores. Esto está en un libro que se llama Partidos Políticos y Sistema Electoral, y ahí desarrolla esta definición Aldo Solari. Eh, Otras características del sufragio. La Corte Electoral, que es el gran organizador y el gran controlador de las elecciones, actúa independientemente. O sea, alguien podrá decir esto puede verse como una cosa un poco relativa, porque la Corte Electoral se compone de 9 integrantes, de los cuales 5 serían por su situación en el espectro político, son garantía de imparcialidad. Ahí así lo define la Constitución, palabra más, palabra menos, pero es una especie de saludo a la imparcialidad de los integrantes de la Corte. Además, hay 4 que son los miembros partidarios, son los delegados de los partidos. Acá tradicionalmente el sistema era que se elegían 2 y 2. Luego se adoptó el sistema proporcional también allí. Entonces hoy podría haber 3 de los 4 partidarios, 3 por un partido, uno por otro. En fin. Bien. Hay todo un sistema encabezado por la Corte Electoral, un sistema. Debajo de la Corte Electoral están las juntas electorales que se eligen, están en la misma hoja de votación de los cargos nacionales,
se eligen por los distintos departamentos. Y la Junta Electoral, bueno, es un órgano que tiene opinión, que puede resolver determinadas cosas, pero que está jerárquicamente a, subordinado como es a la Corte Electoral. De manera que las juntas electorales son electivas y la Corte Electoral es designada, es elegida, si ustedes prefieren, por la Asamblea General. Bueno, este, mm, bueno, como mecanismo de garantía, bueno, perdón, algo que agrego. También las comisiones receptoras de votos son órganos que están dentro del sistema. Lo que sucede es que son órganos extraordinarios, no funcionan permanentemente, como sí lo hacen las juntas electorales entre elección y elección, sino que son designados por la Corte Electoral y bueno, la práctica de un tiempo a esta parte ha sido nombrar funcionarios públicos. Entonces esto asegura, entre otras cosas, la responsabilidad de los integrantes de las comisiones receptoras, o sea, cualquier inconducta será sancionada en su calidad de funcionario público, por ejemplo. Bueno, agreguémoslo a esto mecanismos de garantías. Las elecciones son cuidadosamente, digamos, rodeada de garantías para evitar el fraude electoral, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en todos los mecanismos, en todos los procedimientos electorales hay delegados partidarios. Los partidos se ocupan de elegir a determinadas personas de su confianza para que estén presentes y aseguren de lo mismo que decíamos, que no haya fraude. Bueno, además de elegir candidatos, tenemos mecanismos de democracia directa. Los plebiscitos constitucionales, en primer lugar, esto está en el artículo 331, y después tenemos Vuela cuando pueda, algún lo que me trae a la regla número mecanismo 3. más. Si estoy dormida, no me despierten a no ser que su paciente se esté muriendo. Regla número 4. Es mejor que el paciente no haya muerto. A ver qué tendrá. Este, bueno, decíamos, los plebiscitos constitucionales, en primer lugar, luego tenemos dos mecanismos más, incluso previstos a nivel nacional y a nivel departamental. Dos mecanismos más. La iniciativa en materia legislativa. Esto implica presentar una iniciativa ya no constitucional, sino... Una pregunta, profe, serían cuatro vías constitucionales para un plebiscito, ¿verdad? Sí, tenemos los del artículo 331, que son cuatro procedimientos que están identificados con letras, cuatro procedimientos y uno alternativo, uno sustitutivo, en el caso del primer procedimiento, que es el conocido como de iniciativa popular. Entonces, la Asamblea General puede, si hay iniciativa popular, puede proponer un proyecto sustitutivo. Y después tenemos iniciativa legislativa, por dos quintos de los legisladores, Convención Nacional Constituyente, el tercero, y las llamadas leyes constitucionales, el el cuarto procedimiento. Bueno, pero esto ustedes lo ven viendo el artículo 331. Profe, ¿podría hacer una acotación? Sí, cómo no. Yo estuve en Chile el pasado año, ¿vio? Y conocí el Sí, Tribunal Constitucional allá, que es el único órgano competente para declarar una inconstitucionalidad, lo que acá sería la Suprema Corte de Justicia, ¿no? sí, Y hablando con Vega, un grado 3, porque conocí la Facultad de Derecho también allá, ¿no? Como buen estudiante de Derecho soy, y yo le decía, no, que yo leí la constitución de ellos, la última constitución es el 2005 de ellos. Y como que el ujú, legislador no se complicó mucho, como que le tira mucho al constituyente, perdón, como que le tira mucho al legislador porque tienen muchas leyes constitucionales ellos. Cosa que ah, acá, o sea, como que somos más tradicionalistas, no sé en qué se basaría eso, ¿no?
Y con Mm. respecto a lo que usted dijo, que los senadores quedan, los expresidentes quedan en el Senado, puede ser que haya sido más, de alguna manera, o lo haya usado más de fuero así, para no someterse a la justicia no ordinaria, el ex dictador Augusto Pinochet. Mire, la constitución chilena sigue siendo con muchas reformas, pero sigue siendo la de Pinochet. Tuvo cuando asume la presidencia Boric, o sea, el presidente que acaba de ser sustituido, Gabriel Boric. se plantean dos propuestas de reforma constitucional, no sale ninguna de las dos, fracasan las dos. De manera, una venía desde sectores más conservadores, otra, o considerados más conservadores, otra, la primera era, había habido toda una convocatoria, entonces había un problema allí también porque hubo una gran apatía, sobre todo en ese plebiscito, ¿no? Lo hubo en el primero, lo hubo en el segundo, pero al final siguió la constitución que se había proclamado cuando la presidencia de facto del general Pinochet, y sigue ahí, con cambios, sí, o sea, me imagino que habrá habido toda una tendencia a democratizar la cosa y a tratar de evitar alguna cosa que pudiera tener un aspecto autoritario, ¿no? Pero en realidad los detalles no los tengo acá en este momento, ¿no? Pero volviendo a lo Muchas nuestro, gracias, ¿no? profe. Muchas gracias. No, encantado. Mecanismo de democracia directa. Bueno, los plebiscitos, ya lo dijimos. Iniciativa en materia legislativa. Esto lo tenemos a nivel nacional en el artículo 79, inciso segundo, y a nivel departamental, artículo 304 y 305. Esto no significa que uno pueda votar leyes, digamos, mediante una comparecencia. Yo estoy de acuerdo con esta ley, entonces voy, voto y la consagro. No es así la cosa. La iniciativa en materia legislativa implica darle estado legislativo a un proyecto, pero sirve para presentar un proyecto, no más que eso. En el caso de la iniciativa a nivel nacional se requiere un 25% de integrantes del cuerpo electoral para presentar el proyecto. Punto. No, no más que eso. Y también en ese mismo artículo 79, inciso segundo, y después a nivel nacional y después 304 a nivel departamental, el referéndum contra las leyes, o sea, la posibilidad de dejar sin efecto, mediante el voto popular, dejar sin efecto una ley que no gusta, ¿no? Que merece objeciones. Entonces, si sale, bueno, hemos tenido algún referéndum en contra de alguna ley alguna vez, no son muchos los casos, han habido varios intentos que no han prosperado, ¿no? Ejemplo de esto, hubo una ley allá por el 2000, una ley sobre empresas públicas que hubo 5 artículos que fueron objeto de referéndum y el referéndum prosperó, ¿no? Habilitaba, lo más importante que tenía esa ley era que habilitaba a que Antel tuviera un socio privado y esto finalmente no fue acompañado por la mayoría de vida, ¿no? En cambio, la iniciativa es otra cosa. Digo, acá hay puntos de vista, Casinelli sostuvo una cosa diferente, pero a mí me parece que la iniciativa en materia legislativa es decirle al Parlamento, miren, en este 25% de los electores, 25 o más, ¿no? Pero por lo menos del 25% tiene esta iniciativa, estudienlo, trátenlo y en lo posible apruébenlo. Pero si no lo aprueban, yo creo que no pasa nada, estamos sin ley. En cambio, esa es una razón, además, para que haya mucha propuesta de reforma constitucional, que no sé si esto tiene que ver con lo que decía el compañero, ¿no? Mucha cosa se propone cambiando la constitución, entre otras cosas, porque con un 10% de los ciudadanos
podemos tener la iniciativa y podemos tener un plebiscito y podemos consagrar, yo diría, una norma este, a nivel de la Constitución, o sea, en un rango jerárquico superior incluso al de la misma ley, ¿no? De manera que salir a juntar el 25% de adhesiones para que los legisladores aprueben o no aprueben, parece no ser un buen negocio cuando uno con el 10% de los ciudadanos sería querer, ¿no? Bueno, sí, Mauricio Amoroso, adelante. Sí, profe. O sea, esto es, si bien la luz, ¿no? Ley de urgente consideración, ¿verdad? Que es una prerrogativa constitucional que entra a partir de la Constitución del 67, ¿cierto? A ver, espere un poquito, a ver de vuelta, porque me perdí. La- las leyes de urgente consideración es una Sí, prerrogativa constitucional que entra a partir de la Constitución del 67, si sí, mal exacto, esto sí sí, no entendía sí, la Constitución, ¿no? ¿Cómo para frenar una ley parcial o completa, un referéndum, se necesita el 25% del padrón electoral, ¿verdad? Y para modificar una sí, Constitución, una norma jurídica de mayor jerarquía, ¿no? Como es en el derecho de nuestra Constitución, se necesita un solamente diez un por 10%. ciento de los Si bien habla ciudadanos. después la gente, En el fue lo otro que nunca caso entendí, como que están es los del medio, 78, pero son muy poquita pero es medio gente. Ayer me contradictorio, ¿no, profe? decía, Tendría que ser al revés. ¿cómo? Que es medio contradictorio, ¿no? Para mí tendría que ser al Bueno, revés. desde el punto de vista lógico es contradictorio, yo estoy de acuerdo, o sea, no parece tener sentido. Lo que pasa es que son cosas que se aprobaron en tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa popular, cuando nació como mecanismo, o sea, 1934, requería el 20% y después se bajó al 10% en el 52, ¿no? Se bajó al 10% y bueno, está bueno eso. Yo coincido, no parece lógico, porque para tener la iniciativa, digamos, para tener una ley, que yo insisto, no estamos consagrando la ley, se la estamos tirando al Parlamento para que el Parlamento resuelva. El Parlamento puede Como que se cuida olvidarse. mucho, como que se cuida mucho el dote del legislador en ese sentido, ¿no? Capaz que es eso, para cuidar más bien el dote del legislador y no, porque la única me da para pensar así, como que se le da Se me va un más poquito la preponderancia al voz. legislador. Lo que de Como que, legislador. como que digo que se cuida mucho la postura del legislador, capaz, ¿no? La autoridad en ese sentido. No creo que sea, no sé si es la postura del legislador. Al legislador se le comete controlar por un lado y aprobar leyes por el otro, ¿no? Lo central es aprobar las leyes. Las leyes de urgente consideración además son una cosa distinta, porque en el caso de la ley de urgente consideración es una iniciativa que parte del Poder Ejecutivo, que se aprueba en Consejo de Ministros, etcétera, se manda al Parlamento y si el Parlamento deja correr, hay una especie de aprobación tácita de la ley, ¿no? Tuvimos al principio del periodo de gobierno anterior, cuando la presidencia del doctor Lacalle Pou este, arrancó con una ley de urgente consideración extensa, incluso hubo alguna crítica por esto de la extensión, porque decía esto equivale a más de un proyecto. Bueno, no es fue una posición que se sostuvo, no quiere decir que sea la verdadera, yo creo que no pasa por ahí la cosa. Pero bueno, las leyes de urgente consideración suponen jugar con el silencio. O sea, si el Parlamento no levanta la condición de urgente consideración, cosa que puede hacer, o cualquiera de las cámaras, o aprueba una cosa distinta, la ley se pierde por el camino, no hay ley, ¿no? En cambio, el procedimiento normal es el de aprobación por una cámara, el de aprobación del mismo proyecto por otra cámara. O sea, Son, es una cosa son leyes, diferente. son leyes emanadas por el Poder Ejecutivo, a viceversa, y las revisa el Legislativo, a viceversa de las leyes ordinarias, proyecto, discusión, sanción, promulgación y Ahí publicación. está. Sí, sí.
Digo, a ver, el Parlamento no está obligado a pasar por lo que dice una ley de urgente consideración. O sea, la ley es una propuesta. El Parlamento puede hacer varias cosas. La primera, levantar la condición de urgente consideración, pasa a ser una ley ordinaria. La segunda, rechazar el proyecto. La tercera, cambiar decir estoy de acuerdo, pero voy a cambiar el tal cosa. ¿No? Yo el ejemplo que uso para esto es cuando, ¿se acuerdan? Se había planteado, incluso se planteó como reforma constitucional, pero se había planteado modificar la responsabilidad penal de los jóvenes, de determinados jóvenes, ¿no? Bajar la edad de imputabilidad. Esto fue toda una discusión en su momento. Bueno, finalmente no, se quiso incorporar como reforma constitucional, no fue aprobado. Pero uno dice, por ejemplo, voy al ejemplo que quería manejar. Supongamos que el Poder Ejecutivo lo manda como proyecto de ley y dice la responsabilidad penal será a partir de los 16 años. Y el Parlamento dice, estamos de acuerdo con bajar la edad, pero no a los 16, vamos a ponerla a los 17, pongámosle, ¿no? Entonces una cosa intermedia. Y el Parlamento puede hacer eso también. También puede rechazar el proyecto. No sé si lo dije o... También puede rechazar el proyecto. Es decir, no estoy de acuerdo, bueno, voto otra cosa o no voto nada. Mando este proyecto, lo mando al tacho de la basura, digamos. Puede ser también. Yo creo Bueno. que lo más parecido que pudieron hacer con respecto a eso fue en la LUC, que modificaron el Código de la Adolescencia y la Niñez, que era 5 años la pena máxima para los menores infractores y la pasaron a 10 años. Ajá. Bueno, sí, ¿qué significa LUC? Ley de urgente consideración. O sea, fue una ley de urgente consideración, fue aprobada, incluso después hubo algún intento de referéndum que tampoco caminó, no funcionó, ¿no? Bueno, este, otro principio del sistema electoral es la representación proporcional. Incluso, este, a ver, permítanme, 77. El artículo 77 es un artículo de esos artículos largos que tiene la Constitución a veces y regula un determinado tema, ¿no? Arranca, todos ciudadanos miembros de la soberanía de la nación, como tales elector y elegible en los casos y formas que se designarán. Y después, acá está, el sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes. Y vean ustedes, acá tenemos, por ejemplo, las bases, inscripción obligatoria en el registro cívico, voto secreto y obligatorio, representación proporcional integral en el tercer término. Ahora, de manera que el constituyente considera la representación proporcional como una de las bases del sufragio, poner esto por acá, una de las bases del sufragio. Ahora, ¿qué significa representación proporcional? ¿Y qué atenuaciones a este principio que parece una base, pero con algunas, algunas afectaciones al principio? ¿Qué significa representación proporcional? Significa que en un cuerpo pluripersonal, en un órgano colegiado, por ejemplo, los cargos ocupados, esto significa que tienen varios integrantes, ¿no? O sea, la Cámara de Representantes tiene 99, el Senado tiene 30 más el vicepresidente de la República, que es el que lo preside, por ejemplo. Bueno, ¿qué significa representación proporcional? Significa que la integración del órgano es un reflejo fiel de los votos obtenidos. Ahora, puede haber alguna afectación a este principio de representación proporcional, esa especie de espejo, ¿no? En el que se reflejan los votos obtenidos y de esa manera
incorporamos a la gente, digamos, a los titulares del órgano, a que asuman la función que la ciudadanía le dio. Bueno, en el caso de la Cámara de Senadores, que es tal vez un órgano de alto nivel de representación proporcional, entre otras cosas, teniendo presente que los senadores son, las listas al Senado son nacionales. O sea, yo voto, puedo votar lo mismo en la misma lista al Senado en Montevideo que en Artigas, por ejemplo. Bueno, una atenuación, un matiz respecto de la proporcionalidad es la presencia en la Cámara de Senadores del vicepresidente de la República, que es el que preside la Cámara, pero además vota en las sesiones de la Cámara. Entonces, bueno, ahí puede haber un pequeño, insisto con lo de pequeño, desfasaje respecto de la proporcionalidad. A ver, se trata de lo siguiente. Se supone que el vicepresidente, que es electo en una fórmula con el presidente, agrupación política, el mismo partido, el mismo sector, por ejemplo, que el presidente, o algo muy parecido a eso. De cualquier manera, es el voto 31, ¿no? Entonces, puede haber, a menos que haya una especie de viraje del vicepresidente. Bueno, actualmente tenemos una vicepresidente, pero es lo mismo. Que haya una especie de viraje, ¿no? O sea, esto pasó en Argentina, alguna vez donde, creo que durante la presidencia de Cristina Fernández, ¿no? El vicepresidente le votó en contra, pero esto no es lo que se espera, no es lo habitual. Bueno, en la Cámara de Representantes tenemos lo siguiente. Las circunscripciones son departamentales, entonces votamos por listas departamentales. Eh, en este sentido, ¿qué puede suceder? Hay una cota mínima, que es la de 2 representantes por departamento, o sea, por lo menos. Entonces, por ejemplo, Rocha tenemos dos representantes, Artigas tenemos 2 representantes. En Maldonado ya tenemos, creo que unos 10 aproximadamente, en Canelones algo más, y en Montevideo tenemos como 40 y pico. Esto en función de la cantidad de votantes que haya en cada departamento, eso es lo que lleva. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos, allí hay dos cosas, ¿no? Tenemos un departamento poco poblado, como puede ser Flores, en donde un partido determinado tiene una histórica preferencia, ¿no? A través de los años no ha habido demasiada modificación. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué quiere decir? Que el voto de Flores vale más, tiene más peso que el voto en Montevideo. ¿Por qué? Porque la cantidad de votos en Flores se dividen entre los dos representantes que Flores puede aportar, y bueno, y de pronto en Flores con 7, 8, 10 mil votos uno es representante. En Montevideo uno es representante con muchísimo más, ¿no? Hice un cálculo de los senadores, un senador se elige más o menos por unos 70 80 mil votos, ¿no? En cambio, un representante no es tan así, no es así. Pero hay otro agregado, además, que esto es norma constitucional, y es teniendo en cuenta los votos obtenidos por los diversos partidos en todo el país. Y esto implica una especie de corrección al tema. Se trata de ser representativo en torno a los votos obtenidos por los partidos, pero no en los departamentos, digamos. Ahí hay una distorsión. Bueno, y a nivel de los gobiernos departamentales, en la Junta Departamental, como ya vimos oportunamente, tenemos que el voto que obtiene una mayoría relativa, el voto que elige, digamos, intendente, ese va a tener automáticamente ese sector, ese partido, en fin, ese partido va a tener
partido, ¿no? No sector, partido. Ese partido va a tener automáticamente por lo menos 16 ediles de los 31. Entonces ahí también hay una distorsión del sistema de proporcionalidad. Si yo he querido votar por el partido que obtuvo el intendente con un, digamos, 32% de los votos, entonces ahí cada voto, que pues, pueden ser muchos, vale, pesa menos, digamos. La proporcionalidad se desdibuja en cierta medida. Bueno, también digamos una cosa, también adentro del lema que gana opera la proporcionalidad entre los distintos candidatos y también con la oposición, también opera la proporcionalidad. Bueno, en materia de elección de la Cámara de Representantes, este es un tema complejo, ¿no? Esto se aprobó en 1925, después fue modificado. Hay una ley de elecciones de 1925. En el mismo año se aprueba una ley complementaria de elecciones. Y bueno, ¿qué tenemos sobre la Cámara de Representantes? En principio, ¿por qué digo en principio? Porque por ley se podría modificar el número sin, se podría modificar, pero por lo menos tiene que haber dos representantes por departamento, ¿no? En principio tenemos 99 integrantes de la Cámara de Representantes. El tema de la representación proporcional en función de los partidos, del voto obtenido por los partidos en todo el país, es una norma constitucional y ahí se trata de recuperar la proporcionalidad. Se deben tener en cuenta los votos obtenidos por cada lema en todo el país, de manera que alguien puede ser electo representante, digamos, por salto, con votos que se emitieron en Paysandú, en Montevideo, donde sea. O sea, votos que sobran en un lado y que permiten consolidar el voto en otro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en materia de Cámara de Representantes? Esto que hemos comentado, no se puede acumular por lemas, perdón, por sublemas, sí por lemas, o sea, sí hay doble voto simultáneo, no hay triple voto simultáneo, ni por identidad de listas. Esto en la década del 40 del siglo pasado existió esa posibilidad, dos listas idénticas pero identificadas de otra manera que la idea era que acumularan, ¿no? Bueno, el mínimo de dos representantes por departamento lo dijimos, posible modificación por ley por 2/3 aprobada por 2/3 de integrantes de cada cámara. Este es un número mágico, podríamos decir, porque hay determinados temas que requieren necesariamente el voto de 2/3 de los integrantes, ¿no? Bueno, después tenemos el tema de las circunscripciones departamentales. ¿Cómo opera esto de la elección de los miembros de la Cámara de Representantes, o sea, de los representantes nacionales, que son 99 por el momento? En primer lugar, hay una especie de distribución. Esto es bastante complicado, de manera que yo voy a tratar de simplificarlo. Hay una especie de distribución de las bancas entre los departamentos. Entonces, ahí, ¿cómo se hace esto? Bueno, viendo los votos obtenidos, viendo la población que hay en cada departamento, y en función de eso, los votos obtenidos en la elección anterior, por ejemplo, y en función de eso uno dice lo que les decía, bueno, Canelones, digamos, 10 11 diputados para Canelones, Maldonado, digamos que son 10, Montevideo son 47, ¿no? Y esto no es caprichoso, esto es porque se tiene en cuenta la cantidad de electores que hubo en el pasado, lo que pasó en el entretiempo, o sea, gente a la que se le da de baja del padrón electoral por fallecimiento, por discapacidad, por no haber votado, creo que son 2 periodos. Si uno no va a votar en 2 periodos, le dan de baja
Eh, ¿Cómo? No sé si alguien dijo algo. Bueno, entonces tenemos, en principio, distribuidos la cantidad de cargos que hay por cada departamento y en función de eso se busca proveer esos cargos mediante los candidatos. Recuerden ustedes que la elección a representantes se hace por circunscripciones departamentales. Entonces, yo puedo votar en Montevideo por las listas de Montevideo, por alguna lista de Montevideo. No puedo votar en Montevideo a una lista de Salto, de Paysandú, por ejemplo, ¿no? Bueno, este, entonces, ¿cómo se llega? Y bueno, se hacen divisiones. O sea, ¿cuántos cargos hay en Salto? Bueno, hay, digamos, hay tres, hay cuatro. Bueno, que esto significa que los que se postulan a representante por Salto tendrán que dividir, tendrán que hacer una serie de cuentas, digamos, son divisiones en general, para saber, bueno, cuántos votos necesito para ser diputado en Salto. Y bueno, y por allí anda la cosa hasta agotar el procedimiento. Ahora, finalmente hay un tercer escrutinio que lo hace la Corte Electoral, lo que está ahí en segundo lugar, ¿no? Lo hace la Corte Electoral a los efectos de asegurar tener presente los votos obtenidos por todos los partidos en todo el país. Entonces, esto puede, por ejemplo, determinar cosas como esta. Si que un departamento se tenga que quedar con dos, por ejemplo, con dos. Anticoncepción, oh sí, oh sí. Ella me acuerda, oh sí. ¿eh? Que un departamento se tenga que quedar con dos diputados, no puede bajar de dos, pero a costa de, digamos, sacrificando su diputado a favor de otro, porque ahí hay votos que sobran, etcétera, y entonces hay que hacer esta especie de adecuación que la termina haciendo la Corte Electoral. Bueno. Acá les voy a comentar algo que no está en la Constitución, pero que son procedimientos que se usan para llenar, para hacer las listas, ¿no? Por ejemplo, esto está en la ley 7812, que es de 1925. Después se ha ido modificando, y la versión final está dada por la ley 17.113 del año 1999. Se puede hacer así. ¿Cómo hacemos las listas? En una sola ordenación, o sea, primer candidato, segundo candidato, tercer candidato, así hasta agotar la lista, y eso se llama sistema preferencial de suplentes. Después podemos, otro mecanismo, son todos equivalentes, o sea, todos sirven, los partidos eligen uno u otro sistema, uno u otro procedimiento, pero todos sirven. Segundo procedimiento, dos listas, una de candidatos titulares, otra de suplentes, y en caso de vacancia se echa mano a los suplentes. Se llama sistema de suplentes ordinales. No se preocupen por el nombre porque nadie les va a preguntar qué significa tal cosa por el nombre, pero creo que valía la pena hacer esta referencia. Una lista de titulares, una lista de suplentes, cuando el titular desaparece, no está, se enfermó y no está, entonces se echa mano al otro semillero, al de la lista de suplentes. Después, dos listas, dos ordenaciones, una de candidatos titulares y otra los suplentes respectivos de cada titular. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se llama sistema de suplentes respectivos. Yo tengo la lista de titulares. Supongamos que esa lista obtiene cuatro cargos, ¿no? Pero nunca se va a llegar al quinto, porque tenemos un sistema de suplentes respectivos donde enfrentado a los titulares tenemos
cuatro suplentes que son esos a los que hay que echar mano en caso de vacancia, licencia, etcétera. Y después, el literal de esta ley, dos ordenaciones. Ya le doy, Valentina, termino acá. Este, dos listas. Una de titulares, otra de suplentes respectivos a cada titular. Y si la suplencia, la vacancia fuera definitiva, fallecimiento, por ejemplo, lo suple, a ver, el primer titular, ahí está, de la lista enfrentada, de la lista de suplentes, echando mano al que le toque, al que le corresponda, ¿no? En cambio, si la vacancia fuera temporal, se convoca al suplente respectivo según el orden establecido en la misma. Esto se le llama sistema mixto de suplentes preferenciales y respectivos. Esto también es complicado, pero me quedo satisfecho si ustedes se quedan con la posibilidad, cuando vayan a votar, bueno, optaron por este sistema. Es una única lista, sistema preferencial de suplentes o es una lista de suplentes respectivos, o sea, si desaparece el titular, echamos mano a la lista del costado, ¿no? A la lista de la derecha, digamos. Bueno, los partidos pueden optar por cualquiera de estos sistemas, por cualquiera de estas fórmulas, y el número de titulares no podrá exceder al de los cargos, ¿no? Pero siempre estamos hablando de una lista de suplentes que no puede exceder al triple. Entonces, bueno, tengo el titular, tengo tres más como suplentes. ¿Qué pasa si se agota la lista de suplentes? Bueno, se echa mano a la de abajo, a los que están abajo y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Este, Son 9:36. Me parece que podríamos ir dejando por acá. Ah, perdón, perdón, Valentina, perdón, me estaba olvidando. Adelante, Valentina. No, era lo de los ¿Cómo? sistemas respectivos. ¿Qué significa? Sí, Eso significa, digamos, hacemos una lista. 99 titulares. Bueno, ahí no estaríamos en presencia de esto que estábamos diciendo, de las circunscripciones departamentales. Digámoslo así, cinco titulares, ¿no? Entonces, en caso de enfermedad, de licencia, de fallecimiento, bueno, el titular no está. ¿A dónde? ¿No? Podría ser de otra manera la cosa. El esquema podría ser una lista de suplentes, de titulares y una lista de suplentes y vamos echando mano a esa lista, digamos, larga de suplentes. O los ubicamos al lado. Es una lástima no tener, porque los que son más usados, los dos procedimientos más usados son el procedimiento preferencial, o sea, una única lista, y el de suplentes respectivos. Y generalmente esto de suplentes respectivos es usado, entre otras cosas, para evitar que alguien diga, me tiraron al final de la lista, no tengo chance ninguna de salir. No, mira, puede ser porque desaparece el titular y vos sos el segundo suplente respectivo de ese titular. El titular fue electo, digamos, ¿no? Y entonces, pero tiene una inhibición, tuvo una inhibición. Entonces, echamos mano al suplente respectivo. No tengo que zambullirme en una lista larga, puedo decir, evita también otra cosa, el que dice, yo no voy a estar detrás de ese inútil, ¿no? Por ejemplo. No me voy a poner debajo, yo no estoy dispuesto. No, no, no estás debajo, estás en la misma línea. O sea, si el inútil se fractura o no puede o se enferma o lo que sea, entonces vas a entrar vos. Es un mecanismo que ayuda a jugar
con digamos, estas peculiaridades del sistema, ¿no? Hay gente que se especializa en estas cosas, hay gente que, por ejemplo, consigue ocupar una banca incluso en la Cámara de Senadores, siendo candidato en distintas listas. Entonces, está eso en juego. Hay quien dice, este es un mecanismo que no es el mejor mecanismo, pero bueno. Tenemos a Mauricio Profe, Moroso. Adelante, disípeme Mauricio. una duda. En este país se Sí. puede hacer, un ciudadano a pie, por así decirlo, ¿no? Puede hacer una reforma, o sea, o llamar a un plebiscito, ¿verdad? Pero lo que Sí. sí puede, pero a partir del año 2021 creo que fue, ¿no? La iniciativa popular, tirar un proyecto de ley, que para eso están los representantes, obviamente, No, ¿no? no, no. Pero un Mire, ciudadano a la pie, iniciativa popular, en materia legislativa, ¿sí? está previsto en el artículo 79 de la Constitución, o sea, 1967, por ejemplo, O sea, de la Constitución del 67 de la empieza a Constitución regir del eso también. 67. Y yo Ah, no bien. sé, Esa era la duda a ver, que tenía. deme un segundo que Sí, quiero ver si no porque hay algo yo anterior. soy mucho a comparar las otras constituciones del Cono Sur, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, ellos tienen el artículo 38 y 39, creo que es de Bueno, esta no sé, constitución, que marca ahí eso no, mismo. no sé. Espere un poquito, Diga, déjeme confirmar una cosa. lo Sí, hice no, no se trabajar, profe, preocupe, está disculpe. bien. Uno a veces tiene las cosas. Lo hice trabajar 79, más de lo, lo hice trabajar más de lo debido, que 79, mire, claro. a ver.